hay tipos de equilibrio que nosotros vamos a conocer. Y estática se va a encargar de eso, mis queridos alumnos, de estudiar a los cuerpos en equilibrio. ¿Ya? Por ejemplo, mi querido alumno, acá tenemos un monumento, ahí está. eh, y la pregunta es, ¿cómo han podido lograr construir grandes edificaciones, por ejemplo? ¿Ya? Y que esas grandes edificaciones puedan soportar tanto peso. Entonces, para eso, ellos han tenido que conocer, por ejemplo, la relación con la fuerza de soporte que puede tener lo que es una columna, ¿no? Cuando se mantiene estática, cuando no se mueve. ¿Ya? Entonces, han tratado de analizar este sistema con tal que soporte grandes cantidades de masa. ¿Ya? Desde hace mucho tiempo, el conocimiento de las estáticas ha sido muy importante en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Y esto se ve claramente en las construcciones que se han hecho antiguamente. Ahora, en casas, edificios y puentes, este tema de la estática nosotros lo aplicamos. En la universidad tú vas a estudiar a veces hasta un libro entero solo del tema de estática, donde tienes que tener claro que previos conocimientos de lo que son vectores, todo lo que es matemática vectorial, etcétera, ¿no? Sí, pero es un libro entero que es dedicado exclusivamente a lo que es estática, ¿sí? Acá, mis queridos alumnos, en el tema de estática vamos a ver lo que es palancas, ¿no? Vamos a ver lo que es fuerza en el tema de estática, porque las fuerzas que actúan en un cuerpo van a permitir también que el cuerpo se mantenga pues en equilibrio. ¿Ya, chicos? Por eso se dice que la estática es una rama de la física, una parte de la física que analiza a los cuerpos en equilibrio. Eso es estática. ¿Sí? O sea, van a actuar fuerzas en un cuerpo, un cuerpo van a actuar fuerzas en un cuerpo, y esas fuerzas van a permitir que el sistema o todo este sistema de cuerpos se mantenga en equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a estudiar esa partecita de ahí, pero para entender este concepto de estática, ¿no? Para ver cómo se analiza, tengo que saber algunas cositas también, ¿ya? Por ejemplo, aquí llamamos interacción mecánica, por si acaso. Aquí llamamos interacción mecánica, ¿no? Para entender este concepto, analicemos el siguiente caso. Se lanza una pelota para que golpee al bloque en reposo. Mira, acá tenemos una pelotita y la vamos a lanzar a este bloquecito, pero el bloquecito está en reposo. Entonces, obvio que la esferita va a tener que impactar a este bloquecito, obvio, ¿no? Y el bloque que se encontraba en reposo también va a adquirir un pequeño movimiento o un movimiento, ¿ya? Este bloquecito, por si acaso en el choque, hace que la pelotita desacelere, ya no tenga la misma rapidez de antes, ¿ah? No pienses que va a haber el choque y la pelotita va a seguir teniendo la misma rapidez, sino va a hacer que desacelere. ¿Ya, chicos? Entonces, acá me doy cuenta cómo están interaccionando dos cuerpos, ¿sí? Por el choque que hay. De esto podemos deducir que cuando el cuerpo actúa sobre otro, porque el esferito está actuando sobre el otro cuerpo, podemos modificar su estado en el cual está. ¿Ya? Gracias a esta interacción mecánica modificamos el estado de reposo en el cual se encontraba este bloquecito. Pues después del golpe ya no va a estar en reposo, eso es obvio. ¿Ya? Entonces se puede modificar ese estado mecánico. Esta acción mutua entre dos cuerpos se denomina interacción. Los cuerpos están interaccionando. La interacción mecánica puede efectuarse entre cuerpos en contacto directo, así como no necesariamente el contacto, ¿no? Entonces, como tú te das cuenta, después del contacto, el bloquecito agarra una velocidad y la esferita agarra otra velocidad, no la misma que tenía antes. Y eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, y eso se llama interacción. Los cuerpos interaccionan. Pero te vuelvo a repetir, esta interacción no necesariamente tiene que ser por contacto, ya esa interacción mecánica, sino también puede ser a distancia, o sea, cuerpos separados y sucede lo mismo, van a interaccionar. Y te vamos a dar unos ejemplos de eso. Ya, eso es interacción. Entonces, ¿qué es una fuerza? Pues la fuerza va a ser la medida de esa interacción mecánica. Ya sabes qué es interacción mecánica. Y la fuerza va a ser la medida de esa interacción mecánica. ¿Ya? Del ejemplo anterior, si queremos saber, ¿no?, con qué intensidad interactúan los cuerpos, entonces usamos la magnitud física vectorial llamada fuerza. ¿Te das cuenta? La fuerza mide la interacción mecánica entre dos cuerpos. ¿Ya?
La fuerza, esta cantidad física, se denota por F. Como te dice que es una magnitud física vectorial, entonces tiene dirección y sentido, se representa por una flecha. ¿Ya, chicos? Y como toda cantidad física tiene una unidad de medida. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del tiempo, su unidad de medida es segundos, ¿no? Claro, ¿no? Cuando tú hablas, dices, han pasado 4 segundos, han pasado una hora. Entonces, la unidad de medida del tiempo es segundo, hora, minutos. ¿Ya? Es una cantidad física que tiene una unidad de medida. Si tú hablas de la masa, por ejemplo, tú dices, yo tengo una masa de 60 kilogramos. Ah, ya, entonces, 60 kilogramos. O también puedes decir, la masa que tiene mi perrito es digamos, de 1200 gramos, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? La masa es una cantidad física que se expresa con su unidad de medida. Y la fuerza también, y su unidad de medida es Newton, que ha sido en honor, claro, al científico Isaac Newton. Entonces él ha puesto esa unidad de medida que se nota por N. Y entonces la unidad de medida de la fuerza es Newton. En el sistema internacional, claro que tiene otra unidad de medida en el mundo. Por ejemplo, también he escuchado de lo que es Dinas, pero Newton es la que se usa en el sistema internacional. Es como el tiempo, ¿no? El tiempo, su unidad de medida es segundo, minutos, horas, pero la del sistema internacional es segundos. ¿Ya? Toda cantidad física tiene una unidad de medida en el sistema internacional. ¿Ya? Eso es fuerza, medida de la interacción mecánica. Eso es fuerza. Entonces ya sabes qué es interacción mecánica y ya sabes qué es fuerza. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los tipos de fuerza que vamos a conocer, ¿no? Hay varios tipos de fuerza, pero por el momento vamos a conocer unas cuantas que tienen sus características y todo eso. Y todas las fuerzas van a tener la misma unidad de medida, que es Newton. Todas las fuerzas. Todas las fuerzas son vectores, o sea, se representan por flechas. ¿Sí? Hablemos del primer tipo de fuerza, llamado fuerza de gravedad, también llamada fuerza gravitatoria, fuerza gravitacional, o también llamada peso. ¿Sí? Si te hacen una pregunta, por ejemplo, ¿por qué los cuerpos caen? Entonces, ¿tú qué vas a responder? A los cuerpos caen por el peso, porque esta es una fuerza netamente de atracción hacia la superficie del planeta Tierra. Netamente. Mira, por ejemplo, acá tenemos la superficie y acá tenemos un cuerpo. Lo soltamos. ¿Por qué cae? Por el peso, por la fuerza de gravedad. Por eso cae. ¿Ah? Es aquella fuerza, es aquella con la cual se atraen dos cuerpos en el universo. ¿Ah? ¿Y cuáles son los dos cuerpos? Acá solo veo uno. No, no, no. Uno es el planeta Tierra y el otro es el cuerpo que cae. Esos dos cuerpos, ¿no? Sufren una fuerza. Hay una interacción mecánica acá y no es necesario el contacto. No es necesario. O sea, es obvio que puede haber contacto, pero no es necesario. ¿Ya? Entonces, la interacción mecánica acá permite esa atracción entre los dos cuerpos. ¿Cuáles dos cuerpos? Entre el planeta Tierra y este cuerpo pequeño. Y por eso se dice que los cuerpos caen. Por eso se dice. Entonces vas a tener mucho cuidado con eso. Esto se debe a la interacción gravitatoria entre los cuerpos y la Tierra. Por ejemplo, soltamos una piedra, notaremos que ésta cae dirigiéndose hacia la Tierra, obvio. Y de esto deducimos que la Tierra atrae a la piedra, ¿no? Lo jala hacia su centro del planeta Tierra, ejerciendo una fuerza que llamaremos peso. Bueno, también fuerza de gravedad. ¿Ya, chicos? ¿Cómo se halla este peso? Tiene una fórmula para hallar el peso, ¿no? Su fórmula es masa por gravedad. Por ejemplo, si tu masa es de 60 kilogramos, pues tu peso va a ser 600 newton, ¿ya? El cuerpo está próximo a la superficie. El valor de la fuerza de gravedad se calcula de esta manera. Fuerza de gravedad, o sea, peso, es igual a masa por gravedad. Masa en kilogramos y la aceleración de la gravedad, metros por segundo al cuadrado. Y tú sabes que esto de acá es 10, ¿no? La aceleración de la gravedad. 10. Acá tiene que ser la G. ¿Ya, chicos? Ahora, el peso, como es un vector, o sea, se representa por una flecha. Una magnitud física vectorial tiene dirección y sentido. ¿Cómo se dibuja la flecha o el vector del peso? Siempre se va a dibujar hacia abajo. Mira cómo se dibuja hacia abajo. Ahí está, chicos. Tiene la misma dirección que la aceleración de la gravedad, date cuenta. ¿Ya? Entonces, así se dibuja el peso. Mira, primera fuerza, cómo se dibuja y cómo se halla. Entonces, el peso es igual a masa por gravedad. La aceleración de gravedad, no te olvides, es 10, ¿no? Generalmente se utiliza 10. Ya, ese es el primer tipo de fuerza. Ahora hablemos de otro tipo de fuerza llamada fuerza-tensión. ¿Sí? Esta fuerza-tensión aparece o se manifiesta cuando nosotros tratamos de estirar, por ejemplo, una cuerda, una cadena o un cable. ¿Sí? Si tú estiras un cable, estás tensionando el cable. Entonces, ¿qué evita que el cable se rompa? Pues la fuerza de tensión ahí en ese momento actúa.
Eso es lo que evita que el cable se rompa o la cuerda o la cadena, ¿sí? Entonces se manifiesta en las cuerdas, cadenas, cables, pitas. De ahí se manifiesta esta fuerza de tensión cuando tú tratas de estirar, ¿no? esa cuerda, cadena, cable, ¿no? Usadas para colgar o suspender cuerpos en el aire, para jalar cuerpos, ¿no? Para eso, ahí se manifiesta la fuerza de tensión, por ejemplo. La fuerza de tensión tiene la misma dirección que la cuerda sobre la cual actúa, ¿no? Para una cuerda ideal de masa despreciable. O sea, en este tema, chicos, de estática, no vamos a considerar la masa de la cuerda. Es obvio que tiene masa, pero no la vamos a considerar, ¿ya? Ahora, ¿cómo se dibuja la fuerza de tensión? Es lo que más interesa, que aprendas a dibujar. ¿Ya, chicos? Es lo que más importa. Ahora, pero tú te preguntarás, ¿cómo se dibuja la fuerza de tensión? Mira, si te das cuenta, acá tenemos una cuerda que prácticamente sostiene a un bloque. ¿Ya? Date cuenta de eso. Sostiene a lo que es un bloque. ¿Ya? Entonces, el peso de este bloquecito tensiona a la cuerda. Y mira cómo actúa la fuerza de tensión. Mira cómo está actuando. ¿Ya? Está actuando, mira, justo apuntando a la mitad de la cuerda. O sea, de toda la cuerda vas a hacer como un corte en la mitad de la cuerda y vas a dibujar un cuerpo, vas a dibujar, perdón, una flecha, como si estuviese jalando el cuerpo, mira, así, sobre la cuerda. ¿Te das cuenta? Mira, la fuerza de tensión tiene la misma dirección de la cuerda sobre la cual actúa. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está. Haces el corte y vas a dibujar una flecha apuntando al corte. Necesito esta flecha de acá, que aprendas a dibujarla. La de arriba no me interesa mucho, pero existe, es verdad, existe. Pero yo necesito que aprendas a dibujar esta flecha, siempre dibujando como si estuvieses jalando el cuerpo, apuntando al corte. ¿Ya? Acá vas a hacer un corte, ¿sí? Así vas a dibujar, chicos, la fuerza de tensión. Y sobre la cuerda, por si acaso. Ya, esa es la fuerza de tensión. Ya, hablemos de otro tipo de fuerza, chicos. La fuerza normal. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza normal? Esto de acá sí es netamente una fuerza de contacto. O sea, la fuerza normal, mi querido alumno, va a existir si es que está con una sustancia o un cuerpo en contacto con otra superficie. Si no, no existe la fuerza normal. Por ejemplo, acá, en este primer caso, no existe fuerza normal porque yo no veo el cuerpo en contacto con alguna superficie. No, no la veo. Pero también, ¿qué ocurre si la fuerza normal, que es una fuerza de contacto, porque hay varios tipos de fuerza de contacto, ¿ah? Hay más tipos de fuerza de contacto, ¿ya? Pero esta fuerza normal, como tú ves acá, es una fuerza de contacto, sí, ¿ya? Solo existe si es que está en interacción con una superficie. ¿Ya, chicos? Entonces, si está en interacción con una superficie, entonces existe lo que es esta fuerza normal. Es una fuerza de reacción que se manifiesta siempre que haya contacto. ¿Te das cuenta? Mira, siempre. Solo se va a manifestar siempre que hay contacto entre dos superficies. Ahora, lo que interesa, ¿cómo se dibuja esta fuerza normal? Mira, mira acá. Acá tenemos, por ejemplo, la superficie. Acá tenemos el bloquecito reposando sobre una superficie y quiero que veas claramente, claramente, quiero que veas cómo se dibuja la fuerza normal. ¿Ya, chicos? La fuerza normal se está dibujando, mira, apuntando hacia el cuerpo, acá está la superficie en contacto, y formando un ángulo de 90 grados con la superficie en contacto. Siempre se dibuja así la fuerza normal, así. Mira, acá está el cuerpo y la superficie. ¿Y cómo se dibuja la fuerza normal? En dirección hacia el cuerpo y formando siempre, ese cuadradito que ves ahí es un ángulo de 90 grados, ese cuadradito pequeño. Lo mismo ocurre, chicos, mira, acá por ejemplo tenemos el cuerpo, pero en contacto con una superficie curva. Entonces, para dibujar la fuerza normal, ¿qué se hace? Siempre apuntando hacia el cuerpo, ahí está su flecha, dibujas una línea tangente y perpendicular a esa línea tangente. ¿Sí, chicos? Entonces, eso es lo que ocurre con la fuerza normal. Miren las tres fuerzas que estamos analizando. ¿Ya? Hay tres fuerzas que estamos analizando, chicos. La fuerza peso, la fuerza de tensión y la fuerza normal. Son tres tipos de fuerza, chicos. ¿Ya? Entonces vas a tener cuidado con eso. Ahora, siguiente tipo de fuerza. La fuerza elástica. Fuerza elástica. Ahora, ¿qué ocurre con este tipo de fuerza? Mira. Uy, espérate.
La fuerza elástica es obvio, como dice su nombre, se va a manifestar en cuerpos elásticos como los resortes, los muelles y las ligas. Cuando tú estiras una liga y la sueltas, regresa a su longitud natural. Cuando tú estiras un resorte, lo sueltas, regresa a su longitud natural. Ahí se manifiesta, mi querido alumno, la fuerza elástica cuando tú deformas ese tipo de sustancias. ¿Ya? Vuelvo a repetirte, se manifiesta en resortes, ligas o muelles. Cuando son deformados, cuando tú los estiras o los comprimes, ahí se manifiesta. ¿Ya, chicos? Mira, acá tenemos un resorte, mira. En este momento el resorte no está ni estirado ni comprimido. Pero si yo pongo un bloque, obvio que se va a estirar el resorte. Entonces, por el peso del bloque, se está deformando el resorte. Y en ese momento que se está deformando el resorte, actúa la fuerza elástica. Y mira cómo actúa la fuerza elástica en contra de la deformación. Si yo lo deformo hacia abajo, la fuerza elástica actúa hacia arriba. Siempre actúa en contra de la deformación la fuerza elástica. ¿Cómo se halla esa fuerza elástica, profesor? Mira, así se va a hallar. La fuerza elástica dividido entre la deformación es igual a una constante elástica. Mira, el valor de K depende del material de resorte, de su longitud natural. O sea, por ejemplo, mi querido alumno, si esto fuese plata, eso es un resorte hecho de plata, es diferente su estiramiento a un resorte hecho de cobre, es diferente, no es lo mismo. Entonces, cada material, cada resorte tiene su propia constante de elasticidad, así le vamos a llamar, constante de elasticidad, ¿ya? Y eso va a depender, pues, de qué material esté hecho. Entonces, mira, la fuerza elástica dividido entre la deformación es igual a la constante de elasticidad. Por eso podemos decir que la fuerza elástica es igual a la constante por X, porque este X se está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Así denotamos lo que es la fuerza elástica. Miren, chicos, cuatro fuerzas. Tenemos la fuerza peso, tenemos la fuerza tensión, tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza elástica. Son los cuatro tipos de fuerza que nosotros estamos analizando, mi querido alumno. ¿Ya? Ahora, después de analizar esas cuatro fuerzas básicas, son básicas, mis queridos alumnos, vamos a ver lo que es diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Llamado también diagrama de fuerzas. ¿Ya? ¿Qué se entiende por el diagrama de cuerpo libre? Que en los exámenes de admisión te van a poner así, DCL, hacer o realizar el DCL de un sistema. Así te puede poner, realizar el DCL de un sistema. ¿Ya? Entonces, en ese caso, mi querido alumno, cuando te piden realizar el DCL de un sistema, o sea, te está diciendo dibujar las fuerzas que actúan en un cuerpo. Eso te está pidiendo. O sea, la fuerza tensión, la fuerza normal, la fuerza de peso o la fuerza elástica. Depende de qué tipo de fuerzas pueda actuar en ese cuerpo, ¿no? Entonces, eso es diagrama de cuerpo libre. Graficar las fuerzas. ¿Cómo se grafican? Ya te he explicado. Por ejemplo, el peso siempre se dibuja hacia abajo. Sea como esté posicionado el cuerpo, el peso siempre se dibuja hacia abajo. La tensión, ¿cómo se dibuja? La tensión, ya también te he dicho cómo se dibuja, ¿no? La tensión se dibuja, mi querido alumno, siempre haciendo el corte en la mitad de la cuerda y un vector sobre la cuerda, como si estuviese jalando el cuerpo y apuntando al corte. Y la fuerza normal, ya también te dije cómo se dibuja, apuntando al cuerpo y perpendicular a la superficie en contacto. Ahí está, la fuerza normal. ¿Sí, chicos? Y así sacamos también más fuerzas, ¿no? ¿Ya? La fuerza elástica también, ya te he dicho cómo se dibuja, ¿no? En contra de la deformación. Si la deformación es para abajo, entonces la fuerza elástica se dibuja en contra de eso. ¿Y cómo se halla? K por X. ¿Ya? Ahí está. X es la elongación o la deformación del resorte. Y K es la constante de rigidez. Y eso es propio de cada resorte. Entonces, de acuerdo a eso, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, mira lo que está sucediendo acá. Acá tenemos el cuerpo. Mira, date cuenta, ahí está el cuerpo. Una esferita sostenido por una cuerda y apoyada en una superficie. Mira lo que sucede. Una esferita sostenida por una cuerda y apoyada en una superficie. Entonces, es obvio que acá están actuando tres fuerzas. ¿Y cómo se dibujan esas tres fuerzas? Mira, la tensión de la cuerda, la fuerza normal y el peso. El peso siempre hacia abajo. La fuerza normal perpendicular a la superficie y apuntando al cuerpo. Y mira la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda, mi querido alumno, ¿ya? Sobre la cuerda y apuntando al corte que está en la mitad de la cuerda. Así vas a dibujar la tensión de la cuerda. ¿Te das cuenta, mi querido alumno? Eso es diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ahora, mi querido alumno, yo te he dicho desde un principio
que la estática es una rama de la física que se encarga de estudiar a los cuerpos en equilibrio. Y te he dicho que hay tipos de equilibrio, ¿ya? Hay equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. ¿Por qué hay esos dos tipos de equilibrio? Mira, otra vez, equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. O sea, quiere decir que un cuerpo se mantiene en equilibrio de traslación, ¿ya? Si es que no presenta, por ejemplo, aceleración, ¿ya? Una aceleración lineal. Y se mantiene en equilibrio de rotación si es que no rota, o sea, no presenta una aceleración llamada angular. Ya eso vamos a estudiarlo más adelante. Pero en primera instancia hablemos del equilibrio de traslación. Mira lo que dice. Es cuando un cuerpo se encuentra en reposo o moviéndose a velocidad constante. Es decir, no tiene aceleración. ¿Te das cuenta? En el equilibrio de traslación, el cuerpo no tiene que presentar aceleración. Los tipos de equilibrio que se deduce gracias a este concepto son el equilibrio estático y el equilibrio cinético. O sea, el cuerpo, tú vas a decir que está en equilibrio si es que no se mueve, está en reposo absoluto. O si no, puedes decir que el cuerpo está en equilibrio cinético. Ese es el otro tipo de equilibrio. Hay el equilibrio estático y cinético. En este caso te estoy mencionando ahorita el cinético. Si es que el cuerpo se mueve, pero a rapidez constante. Cuando el cuerpo se mueve a rapidez constante, el equilibrio es cinético, porque igual cumple la condición de que no tiene aceleración. ¿Ya, chicos? Ese es un tipo de equilibrio que nosotros debemos conocer, el equilibrio de traslación. Y hay otro tipo de equilibrio, llamado equilibrio de rotación. ¿Ya? Ahora, analicemos qué es la primera condición de equilibrio. Mira, primera condición de equilibrio. ¿Qué dice la primera condición de equilibrio? Si sobre un cuerpo se encuentra en equilibrio, si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, entonces se deduce que la suma de fuerzas que actúan en él tiene que ser cero. Ah, mira, acá por ejemplo, el cuerpo, la esferita, no se mueve la esferita, no está acelerando. Entonces se deduce que está en equilibrio de traslación. Entonces, quiere decir que las fuerzas que actúan en él se tienen que anular. La tensión, la fuerza normal y la fuerza de gravedad, esas tres fuerzas se tienen que anular. Ahora, ¿cómo se pueden anular esas tres fuerzas? Todo lo que hemos estudiado en vectores se aplica acá. Por eso acá te está diciendo que la suma de fuerzas es igual a cero. Se tienen que anular. Eso es lo que pasa en la primera condición de equilibrio, en este tipo de caso, en el equilibrio de traslación. De forma práctica, ¿no? Viendo qué fuerzas actúan en el cuerpo, podemos igualar las fuerzas que van a la derecha con las que van a la izquierda, así de simple. O si no, igualar las fuerzas que van para arriba con las que van para abajo. Tú igualas y estás deduciendo que las fuerzas se van a anular. O sea, el total de fuerzas te va a dar cero. Que ese es el objetivo cuando el cuerpo se mantiene en equilibrio. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Como en la esferita, mira. La esferita están actuando tres fuerzas y tú ya sabes cómo actúa la fuerza. Mira, acá está claramente cómo se dibujan las fuerzas. Mira, fuerza normal perpendicular a la superficie en contacto. El peso siempre hacia abajo y la tensión apuntando hacia el corte. ¿Te das cuenta? Estas tres fuerzas que tú ves acá, mira, esas tres fuerzas van a formar un polígono que se llama polígono cerrado. Y eso te da a entender que la suma de fuerzas es igual a cero. Mira, primero como referencia vas a dibujar el peso. Mira, ahí está dibujado el peso. Después vamos a dibujar a la fuerza normal. Mira, ahí está la fuerza normal. Como tú te das cuenta, los vectores están dibujados uno a continuación de otro. Así tiene que ser. Para aplicar la primera condición de equilibrio, eso es lo que tú tienes que hacer en este caso. Entonces, los vectores o las flechitas, una a continuación de otro. Y la última fuerza es la tensión. Y mira cómo se dibuja la tensión. Entonces, mi querido alumno, se ha formado un polígono cerrado con esos tres vectores. En este caso, un triángulo. ¿Ya? Mira, ahí dice, se puede establecer vectorialmente que las tres fuerzas deben formar una figura, un polígono cerrado, sí o sí, las fuerzas que actúen en este bloquecito, ¿ya? Y así aplicamos la primera condición de equilibrio cuando tenemos fuerzas inclinadas, oblicuas, pero en tal caso que las fuerzas no sean oblicuas, vas a aplicar esto. Suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a las que van hacia la izquierda, o si no, sumas las fuerzas que van hacia arriba y las igualas con las fuerzas que van hacia abajo. Y así es lo que te pide el problema. Chicos? Eso es lo que sucede con este tema, mis queridos alumnos de estática. ¿Ya? Sí, este es estática 1. O sea, son más todavía que tenemos que analizar. Pero eso es lo que sucede, chicos. ¿Sí? Miren, ahí está, estática 2.
Ya que está lo que también tenemos que estudiar, chicos. Ahora desarrollamos unos cuantos ejercicios, ¿sí? Para poder entender mejor este tema de estática, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar unos cuantos ejercicios. ¿Sí, chicos? A ver, ¿qué sucede, mis queridos alumnos, en el problema número 1? Mira lo que dice, chicos. Mira lo que dice el problema número 1. ¿Ya? Vamos a ver. Te dice, realice el diagrama de cuerpo libre para el bloque mostrado. Realice el diagrama de cuerpo libre para el bloque mostrado. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya te he dicho que es DCL, es diagrama de cuerpo libre y es graficar las fuerzas que actúan en el sistema. Mira, acá está el bloquecito. Quiero que entiendas esto, por favor. Préstame atención. Mira, acá está el bloquecito. En este bloquecito, mis queridos alumnos, están actuando tres fuerzas. ¿Y cuáles son esas tres fuerzas? Mira, la primera fuerza es el peso. ¿Ya? Justo desde la mitad de este bloquecito dibujas el peso hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahí está, el peso. Siempre hacia abajo, ¿ah? No estés dibujándolo así inclinado. Eso ya está mal, está mal. ¿Ya? Entonces, el peso se dibuja siempre hacia abajo, apuntando hacia abajo. Y miren, chicos, ahí está el peso. Y esta flechita representa la fuerza de gravedad. Y acá, alumnos, voy a poner P. ¿Y qué es P? Peso, pues, ¿no? Ahí está. P es el peso. Y no te olvides cómo sería el peso. El peso es masa por gravedad. Ya, mira, ya estamos dibujando una fuerza. La otra fuerza, mi querido alumno, por ejemplo, es la tensión. Mira, acá está la cuerda. Entonces tiene que haber tensión. Vas a hacer un corte en la mitad de la cuerda. Ahí está, mira el corte. Y vas a dibujar un vector apuntando a ese corte. Mira, ahí está la flechita. Y sobre la cuerda como si estuviese jalando el cuerpo. Mira, ahí está. Ahí está el vector tensión, mi querido alumno. ¿Sí? Así se dibuja la tensión de una cuerda. ¿Ya, chicos? Y acá al costadito le voy a poner T de tensión. Ahí está, T de tensión. Ahí está, mira, la tensión y el peso. Falta una fuerza más, mis queridos alumnos, y es la fuerza normal. Porque yo me di cuenta que el bloque está en contacto con una superficie, entonces está la fuerza normal. Ahora, mira cómo se dibuja la fuerza normal. Mira, ahí está. Así se dibujaría la fuerza normal. Acá dibujamos la flechita. ¿Sí? Ahí está. Y acá le voy a poner fuerza normal, Fn. Pero hay algo muy importante de la fuerza normal, que tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie en contacto. Entonces, obligatoriamente ahí tienes que poner un cuadradito que te indique que el ángulo es 90 grados con la superficie en contacto. Miren cómo se están dibujando las tres fuerzas, chicos, que actúan en el bloquecito. Está el peso, ahí está, mira, el peso. ¿Sí? Está la tensión y está la fuerza normal. Ahora, ¿qué alternativa marcaríamos que se acomode mejor a este diagrama de cuerpo libre? ¿No? Entonces, la alternativa más concreta, más correcta sería ver, por ejemplo, siguiendo la dirección de cada vector. Obvio, mi querido alumno, que la B no la marcarías. ¿Por qué no? Porque el peso, mira cómo la está dibujando. El peso la está dibujando hacia arriba, ¿no? Y el peso nunca se dibuja hacia arriba, se dibuja hacia abajo. El peso. Obvio que no marcaríamos tampoco la A, ¿ya? Ni la C. ¿Y por qué no la A ni la C, profesor? Porque mira cómo está la tensión acá originalmente. La tensión apunta al corte y mira lo que está pasando acá. Miren cómo están dibujando la tensión. O sea, ni la A ni la C marcaríamos. A ver, podría ser, mira, la E, tampoco la E. ¿Por qué no la E, profesor? Mira cómo se está dibujando la fuerza normal. O sea, está bien dibujada la tensión, está bien dibujado el peso, pero la fuerza normal está mal dibujada porque tiene que apuntar hacia el cuerpo. Entonces, la E tampoco. La única que quedaría es la D. Y si te das cuenta, todo coincide. El peso, tensión y fuerza normal. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está, tiene la misma dirección. Y lo más coherente es marcar la D. Y eso es lo que pasa en el problema número 1. ¿Sí, chicos? Uy, mira, ya estaba resuelto. Ya, pero eso ya nos va a dar a entender cómo resolver este problemita. El número 2. Mira, mira lo que ocurre acá. La esferita, hacer el DCL, o sea, dibujar las fuerzas que actúan en este sistema. Y ya sabes y entenderás que primero vamos a dibujar lo que es el peso. Y el peso se dibuja justo desde el medio de este cuerpo. Y el peso, ¿cómo se dibuja? Siempre apuntando hacia dónde? Hacia abajo. Siempre apuntando hacia abajo. Miren, chicos, ahí está el peso. O también llamado fuerza de gravedad. Nos damos cuenta que este bloquecito, o mejor dicho, esta esferita, mi querido alumno, esta esferita está en contacto con dos superficies. Hay dos superficies en contacto. Entonces, mi querido alumno, ¿ya?
Hay dos fuerzas normales y las vamos a dibujar. ¿Cómo se dibuja? Mira, 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 mira. Así se dibuja. Primero acá. Ahí está, chicos. Esto es una fuerza normal, ¿ya? Y no me olvido de algo muy importante. Ahora tú dirás, ¿qué? El ángulo de 90 grados. Acá, mira. Ahí está, ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy importante. Ahora voy a dibujar la otra fuerza normal. Ahí está, miren. Ahí está. Esa es la otra fuerza normal. ¿Ya? Ahí está, mira, son dos fuerzas normales. Esta es la fuerza normal prima. Es diferente a la otra, por si acaso. Pero sigue siendo llamado fuerza normal. Y no me olvido de algo muy importante. Este cuadradito que me indica que está formándose un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí están las tres fuerzas. Ahora, ¿cuál es lo más coherente marcar? Obvio que no vas a marcar ni la C ni la E. ¿Por qué no? Porque mira cómo se ha dibujado el peso. O sea, mal dibujado el peso. Entonces vamos a analizar las demás alternativas. Mira, las dos fuerzas normales están entrando al cuerpo. O sea, esta de acá no la marcas porque acá hay una fuerza saliendo del cuerpo. Nada que ver. ¿Ya? Mira, o mejor dicho que no está apuntando al cuerpo. Ahí está, mira. Tiene que actuar de esa manera. No coincide con su dirección. La B, no, porque el peso está bien dibujado, eso sí, pero veo las fuerzas normales como están actuando, no están actuando como debe de ser. ¿Ya, chicos? Siempre entrando al cuerpo, así. Y lo más coherente en este caso es marcar la A. Mira la dirección de cada fuerza. Tenemos el peso hacia abajo, ahí está el peso hacia abajo. Esta fuerza normal en este sentido, ahí está, mira la fuerza normal. Y esta fuerza normal en el otro, en otra dirección, pero ahí está, mire. ¿Te das cuenta? Entonces lo más coherente es marcar la A. Mira, así tienes que analizar el sistema, mis queridos alumnos, ¿ya? Eso es lo que pasa en el problema número 2. Ahora, pasamos al problema número 3. Miren lo que dice, chicos, ¿ah? Te dice, miren el número 3, el bloque se encuentra en equilibrio, ya, genial. Calcule el módulo de la fuerza de tensión. Ah, mira, facilísimo, facilísimo este problemita. ¿Por qué? Vamos a hacer primero lo que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a hacer primero eso. ¿Y qué es eso? Dibujar las fuerzas que actúan en el bloque. En el bloque. Una de las fuerzas es el peso. Genial. Y tú sabes que el peso siempre se dibuja hacia abajo. ¿Sí? ¿Y cómo se halla el peso? El peso es masa por gravedad. Así se halla el peso. La masa es 3. La gravedad tú sabes que vale 10. ¿Ya? Entonces, ¿el peso cuánto sería? 3 por 10, 30. Ah, ya, 30. ¿30 qué? 30 newtons. Este bloquecito, como tú te das cuenta, está siendo sostenido por una cuerda. Corte imaginario a la mitad o corte a la mitad de la cuerda y vas a dibujar un vector apuntando a ese corte. Mira, ahí está el vector o la flecha, jalando el cuerpo. Y ese es el vector tensión. ¿Y qué me pide? Hallar la fuerza tensión. ¿Cuánto es su módulo? ¿Qué aplico acá, mi querido alumno? Mira, como yo veo que las fuerzas son verticales, ahí está, mira, fuerzas verticales y el sistema está en equilibrio porque es lo que dice el problema, vas a aplicar esta formulita. Suma de fuerzas que van hacia arriba lo vas a igualar a la suma de fuerzas que van hacia abajo. En este caso, la única fuerza que va hacia arriba o que apunta hacia arriba es la tensión. Acá pones la tensión. Ahí está la tensión y es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. En este caso, la única que veo es 30. Ah, entonces acá se deduce, mi querido alumno, que la tensión es simplemente 30 newtons. Y así ahí es tu respuesta. Y eso es lo que ocurre en este tipo de problemas. Sí, chicos, tensión es igual a 30 newtons. A ver, número 4. Miren lo que sucede en problema número 4, chicos. ¿Ya? Calcule la fuerza normal que ejerce el techo sobre el bloque de masa de 4 kilogramos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, chicos. Un toque, chicos. Ya, voy a sacar esto para tener un mejor gráfico, ¿ya? Acá lo vamos a colocar. Ya está. Ahí está, se trasladó acá. Ya. Vamos a dibujar las fuerzas, mis queridos alumnos. ¿Ya? ¿Cuáles son y cómo actúan esas fuerzas, ya? Ya está. Primero, mi querido alumno, me está diciendo que el cuerpo tiene una masa de 4 kilogramos, ¿no? Y me está pidiendo que calcule la fuerza normal. Eso es lo que me está pidiendo también, ¿no? Calcule la fuerza normal. La masa es de 4 kilogramos. Si la sostiene con una fuerza de 90 newtons. O sea, esta fuerza de acá vale 90 newtons. Sí, esa fuerza de ahí, ¿ya?
Bueno, primero dibujemos a la fuerza normal. Primero hagamos eso. O hagamos, mejor dicho, un diagrama de cuerpo libre al sistema. Un diagrama de cuerpo libre al sistema. Primero dibujemos el peso. ¿Cómo se dibuja el peso? Tú ya sabes cómo se dibuja el peso. Siempre apuntando hacia abajo. Así se dibuja el peso. ¿Ya? Siempre apuntando hacia abajo, chicos. ¿Ya? A ver, dibujamos entonces al peso. Caramba, no quiere salir, no quiere salir. Ya está. Uy. Vamos a ver si hay una flecha por ahí que me ayude. Ya, vamos a ver. Ya, ahí está. Este es el vector peso. Ya, genial. ¿Ya? Ahí está su vector. Ya, este es el vector peso, chicos. ¿Cuánto vale el peso? El peso es, la masa es 4 y el peso tú sabes que es masa por gravedad. ¿Ya? La masa es 4 y el peso es masa por gravedad. Entonces, ¿cuánto sería acá? 40, ¿no? Porque la gravedad vale 10 por 4, 40 newtons. Ya, dibujamos nuestro peso, mi querido alumno. Ya dibujamos nuestro peso. Ahora vamos a dibujar la otra fuerza, que es la fuerza normal. No te olvides cómo se dibuja la fuerza normal, ¿ah? Tiene que ser perpendicular a la superficie en contacto. Acá está la superficie en contacto. Mira, ahí está. Esa es la superficie en contacto. Y la fuerza normal tiene que ser perpendicular a esa superficie. O sea, tendríamos que dibujarla así, en este sentido. ¿Ah? No te olvides que la fuerza normal se dibuja apuntando al cuerpo, entrando al cuerpo. Así se dibuja la fuerza normal. ¿Ya? Entonces, miren chicos, ahí está la famosa fuerza normal. Ahí está, fuerza normal. ¿Ya? Y vuelvo a repetirte, la fuerza normal con la superficie en contacto forman un ángulo de 90 grados. Y acá está el ángulo de 90 grados. Muy importante eso. Eso es muy importante, chicos. Eso es un ángulo de grados. Ya, ahora, yo no veo acá, mis queridos alumnos, esta fuerza normal es lo que me está pidiendo. Yo no veo fuerzas oblicuas. Como no veo fuerzas oblicuas, puedo aplicar la primera condición de equilibrio de esta manera. Suma de fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo. Y analizo bien y veo que las fuerzas que van para arriba son solo 90 newtons. Acá coloco 90. Y es igual a las fuerzas que van para abajo, que es dos fuerzas que van para abajo. La fuerza normal y el peso. O sea, tendría que sumar eso. Por algo acá es suma. Fuerza normal más el peso que vale 40. Y así despejamos la fuerza normal. Este 40 pasa a negativo, que sería 90 menos 40 y esto es igual a la fuerza normal. Entonces la fuerza normal nos quedaría como valor de 50 newtons. Y esa sería la respuesta en el problema número 4. ¿Te das cuenta? Está sencillo, chicos. Número 10 está resuelto. Pasamos al número 6. ¿Qué dice? Las masas de José y Carlos son de 60 y 80 kilogramos respectivamente. Calcula el peso de los dos juntos. Ah, ya. Entonces acá dibujamos, miren. Te está pidiendo calcular el peso de los dos puntos. Una superficie. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, José. Ahí está José. ¿Ya? Ahí está José. Y acá está Carlos. ¿No? Ahí está Carlos. ¿Ya? Ahí está Carlos. ¿Ya? Ya. La masa de José dice que es 60 kilogramos y la de Carlos es de 80 kilogramos. Pero hay algo interesante que te pide este problemita, ¿no? Calcular el peso de los dos puntos. O sea, prácticamente te está diciendo que es como si las dos personas fuesen uno solo para el peso. ¿Ya? Entonces, si las dos personas fuesen uno solo para hallar el peso, ¿sí? Entonces tendríamos acá una masa total. ¿Y esa masa total cuánto sería? 140 kilogramos. Entonces, y toda esa masa total va a generar también un peso, y es el peso total. Y el peso, ya sabes que es masa por gravedad. Entonces se entiende que el peso es igual a la masa total del sistema, en este caso como son los dos, 140, por la aceleración de la gravedad que vale 10. Entonces, ¿cuánto nos saldría el peso? 1400 newtons. Miren lo que sucede, chicos. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el problema número 6, sencillo. Miren, el número 7. El bloque se encuentra en equilibrio, calcula el valor de F. ¿Dónde está F? Acá está. ¿Qué se hace en este tipo de problemas, chicos, para hallar el valor de F? ¿Una fórmula? Sí, una fórmula muy simple. ¿Cuál? Como yo no veo fuerzas oblicuas, solo veo fuerzas horizontales que actúan acá, ¿no? Para que este cuerpo se mantenga en equilibrio. Fuerzas horizontales y se mantiene en equilibrio, chicos. Aplicas esta formulita. Suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual
a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Eso vas a aplicar, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que van hacia la derecha? Ah, miras, pues y analiza. Es F y 40. Estas dos fuerzas van hacia la derecha, entonces acá vas a poner F más 40. Menos. ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia... Bueno, esto es igual. Perdón, mira. Fuerzas que van hacia la derecha. Esto es igual. ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia la izquierda? Tú analizas y son 20 y 80. Entonces acá tienes que sumar 20 más 80. Así se resuelve ese tipo de problemas. Es sencillo como tú te das cuenta. Entonces F va a ser igual, chicos, a 20 más 80 menos 40, porque este más 40 pasa a restar. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza? La respuesta sería 60 newtons. O sea, esta fuerza tendría que ser 60 newtons para que todo el sistema se mantenga en equilibrio. ¿Te das cuenta, mi querido alumno? ¿Ya? Ahora, en el problema número 8 vemos una fuerza oblicua, ahí sí se resuelve un poco diferente, ¿sí? Pasamos al problema número 9. Miren lo que sucede en el problema número 9. Acá, en este tipo de problemas, para resolverlo, tú tienes que aplicar descomposición vectorial. En este tipo de problemas, aplicas descomposición vectorial. ¿Cómo se hace eso? O sea, tienes que recordar tu triángulo notable. Yo te he dicho que hagas una hojita con tus triángulos notables. Yo te he dicho eso, ¿sí? Ya, ahora mira, préstame atención. Esta fuerza que tú ves acá, esta fuerza, la vas a descomponer, pero como tú te das cuenta que el ángulo es de 37 grados, recordando el triangulito. Ya, mira, recuerdas el triangulito. Acá es 37 grados, acá es 53. A 37 se le pone 3, a 53 se le pone 4 y a 90 se le pone 5. ¿Te acuerdas? Así era, ¿no? El 3, 4, 5. 37, 3, 53, 4 y a 90, 5. Así era, chicos. ¿Ya? ¿Qué pasa si me decía que la fuerza valía 50? Si la fuerza es, bueno, la hipotenusa es 50, si la hipotenusa es 50, los catetos tienen que ser 30 y 40. Así era. ¿Ya, chicos? Si la hipotenusa vale 10, acá tendría que ser 6 y acá tendría que ser 8. Y así se descompone para los catetos perpendiculares. Y lo mismo tenemos que hacer acá. Siempre esta fuerza va a ser la hipotenusa del triángulo. En este caso, dice que tenemos un bloque de 5 kilogramos, se encuentra en equilibrio. Calcular el módulo de la fuerza F. Ya, entonces, acá no sé cuánto vale la fuerza, pero yo la voy a poner así. La fuerza vale 5K. Así, 5, porque es lo que representa la hipotenusa. Y esta fuerza la vamos a descomponer para este lado, mira, así, para este lado. Descomponemos para este lado. Ahí está. Y la descomponemos para este lado. Así, mira. Así se descompone una fuerza cuando actúa de esa manera. ¿Ya? Así, miren, chicos. Entonces, como esto proviene de un triángulo, a 37 se le pone 3, ¿te acuerdas? A este 37 grados, este ángulo, se le tiene que poner 3. O sea, esto de acá vale 3K. Y esto de acá vale 4K. ¿No? Si acá es 3K, obvio que el otro tiene que ser 4K. Y la hipotenusa 5K. ¿Ya? Ahora, dice que el bloque se encuentra en equilibrio. Entonces yo puedo aplicar estas fórmulas, ¿no? Suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Puedo aplicar eso. O si no, suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Como quieras, con los dos te va a salir, no hay problema. Y obvio que voy a utilizar esto. ¿Por qué, profesor? ¿Y por qué no el primero? Porque tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre adicional para poder utilizar esta fórmula. Mejor el segundo porque ya está, mira. ¿Cuáles son las fuerzas que apuntan hacia la derecha? 80. ¿Cuáles son las fuerzas que apuntan hacia la izquierda? 4K. Ah, ya, 4K es 80. Entonces tú simplificas y te das cuenta que 20 es igual acá. Pero por eso a mí me piden F. ¿Y F cuánto es, pues? Ah, F es igual a 5K. Entonces F va a ser igual a 5 por 20. ¿Y 5 por 20 cuánto es? 100 newtons. Ah, miren, hemos hallado F. Con la descomposición vectorial, mira lo que hemos hecho. F nos está saliendo 100 newtons. Y esa sería la respuesta, chicos, en el problema número 9. Miren, chicos, el problema número 10 está hablando de un resorte, ¿no? Miren lo que sucede. Otra vez, el bloque se encuentra en equilibrio. Calcule la deformación del resorte si este tiene una constante de rigidez de 100 newtons por metro. Gravedad es igual a 10. Ya, genial. Primero, es obvio, mi querido alumno, en el problema número 10,
que este bloque está estirando el resorte, eso es obvio. Lo estira y es obvio que hacia abajo. Pero es bueno mencionarlo, ¿por qué? Porque eso ya te va a permitir saber cómo dibujar la fuerza que actúa acá. Como es un resorte, hay una fuerza elástica. Cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, acá veo que solo están actuando dos fuerzas. ¿Y cuáles son las dos fuerzas que actúan? Uno de ellos es el peso. Mira, ahí está el peso. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale 40 newtons. Mira, ahí está. Profesor, ¿por qué dice que vale 40? Claro, pues la masa vale 4 y tú sabes que el peso es igual a mg, ¿no? Así se halla el peso. Ahora, la otra fuerza que actúa acá, mi querido alumno, es la fuerza del resorte. ¿Cómo se dibuja la fuerza del resorte? En contra de la deformación, porque nosotros estamos estirando este resorte. Entonces la fuerza del resorte se tendría que dibujar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esta flechita de color celeste que estoy dibujando es la fuerza del resorte, la fuerza elástica. Y tú te preguntarás, ¿cómo sería la fuerza elástica? Es K por X. Así, constante de rigidez por la deformación. Así se halla la fuerza elástica. Miren las dos fórmulas, chicos. Y no hay más fuerzas que actúan acá. Por eso aplico esta fórmula, mira. Suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Y cuál es la fuerza que va hacia arriba? La fuerza elástica. Y la que va hacia abajo, el peso, que es mg y que vale 40. ¿Ya está? Entonces la fuerza elástica vale 40. Pero ¿cómo se halla la fuerza elástica? Ah, vale K por X. Entonces acá tú reemplazas K por X. Y esto es igual a 40. ¿Y cuánto vale la constante? Ah, dice que vale 100. Ah, entonces acá vamos a poner 100 por X es igual a 40. Despejo X y X va a ser igual a 40 entre 100. ¿Y cuánto es 40 entre 100? Acá simplificas, cerito, cerito se va, te queda 4 entre 10 y eso es fácil, ¿ah? Es 0,4. 0,4 metros es la deformación. Se ha deformado 0,4 metros. Ah, por si acaso, esto equivale a 40 centímetros, ¿ya? Entonces, X es 0,4 metros o 40 centímetros, que es lo mismo, ¿ya? Y eso es lo que pasa en el problema número 10, mi querido alumno. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué sucede en el problema número 11? Mira, ¿qué sucede en el problema número 11, chicos? ¿Ya? Mira, presta atención. Dice, calcule el módulo de la tensión. Mira, ahí está la tensión. Si el bloque de 30 kilogramos se encuentra en equilibrio. Ah, ya, él se encuentra en equilibrio. Considere la polea de masa despreciable. Ah, acá hay una polea. Es obvio que debe de tener una masa, ¿no? Pero el problema te está diciendo que no considere su masa. O sea, si no tiene masa, no tiene peso. Qué bueno, mira, qué bueno que no tenga peso. Pero ¿qué ocurre en este tipo de problemas? Mira, presta atención. Mira, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este bloquecito. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en él? Mira, uno de ellos es el peso. ¿Y el peso cómo se halla? Masa por gravedad. Pero la masa es 30 kilogramos de ese bloquecito. Entonces, como su masa es 30 kilogramos, y tú sabes que el peso es masa por gravedad. Y la gravedad vale 10 por 30, 300. Ah, ya, entonces acá es 300 newton. Ahí está, 300 newton. Ahora, lo que voy a hacer, mi querido alumno, es hallar la tensión de la cuerda también. Dibujar, mejor dicho, la tensión de la cuerda. Mira, ahí está la tensión de la cuerda. ¿Sí? T. Y tú sabes muy bien, mi querido alumno, tú sabes muy bien que como este bloque está en equilibrio, aplicas la formulita. Suma de fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo. Y nos damos cuenta que la fuerza que va para arriba es la tensión. Y esa tensión va a ser igual a la fuerza que va para abajo, que es 300 newtons. O sea, hemos deducido que la tensión vale 300 newtons. Ya, genial, tensión es igual a 300 newtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero para la polea, para esta polea, mira. Esta polea, sobre él están actuando fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa polea? Pues vamos a dibujar esas fuerzas. Mira, en esta polea están actuando tres fuerzas. Ojo que esta polea no tiene peso. No vas a pensar que él tiene peso. ¿Por qué no, profesor? Porque te dice el problema que la polea es de masa despreciable. O sea, no tiene peso, pues sí es de masa despreciable. Pero hay más fuerzas que actúan en él. Como veo interaccionando cuerdas, interacción mecánica, chicos, veo interaccionando cuerdas, entonces hay fuerza mecánica llamada tensión. Ahora dibujemos las tensiones. ¿Cómo se dibujan las tensiones en este caso? Vamos a aprender eso. Primero, esta es una tensión que actúa sobre la polea. Mira, esta fuerza que tú ves acá es una tensión. Ahí está. ¿Sí?
Y acá tenemos, vamos a ponerle T, T', así lo vamos a llamar, ¿ya? Ahí está, T', T'. Ahora, ¿qué sucede, mi querido alumno? Esta polea que tú ves acá, así como ves en el sistema, lo que va a permitir, ¿ya? Lo que va a permitir es distribuir la fuerza. Como yo veo acá una cuerda, y mira cómo está actuando la cuerda, prácticamente sosteniendo la polea, en esa cuerda las tensiones se van a distribuir de la siguiente manera. Así, mira, así. Hago un corte, ¿ya? Y voy a dibujar lo que es las tensiones. Mira, por acá. Acá dibujo una tensión y acá dibujo otra tensión. ¿Sí? Ahora, esa tensión, según el problema, vale T. Porque ahí, al lado de esta cuerda está T, pues. Entonces, según el problema, vale T. Y esa tensión de acá es la que nos está pidiendo. ¿Ya, chicos? Como nosotros vemos a la misma cuerda que está distribuyendo la fuerza, entonces se entiende, mi querido alumno, que acá la tensión también va a ser T. Ya, es T. Y esa es la que nos está pidiendo. Ahí está, mira. O sea, quiere decir que digamos que nosotros acá hayamos 800 newtons, digamos, ¿no? Entonces, acá la tensión distribuida por la polea también va a ser 800 newtons, ¿no? Entonces, acá es T y acá es T. Ya, genial. Ahora, en esta polea, mi querido alumno, porque se mantiene en equilibrio, está bien, es de masa despreciable, pero el problema te dice que se mantiene en equilibrio todo el sistema, es lo que dice el problema. Entonces, mi querido alumno, ya, mi querido alumno, en esta polea que tú ves acá, aplicamos esta formulita. ¿Cuál formulita? Mira, suma de fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo. En esta polea, ¿cuáles son las fuerzas que van para arriba? Es esta tensión y esta tensión. Así se distribuye. O sea, 2 veces T. Y este T es lo que me pide. Y esto es igual a la suma de fuerzas que van para abajo, pero en la polea. Y en la polea, la fuerza que va para abajo es esta tensión de color verde. Pero como es de esta cuerda, se entiende que vale entonces 300 newtons. Ah, ya, entonces esta tensión de acá vale 300 newtons porque es de esta misma cuerda, 300 newtons. Entonces acá mi querido alumno tendría que ser igual a 300. Simplificas y nos damos que esta tensión de la de acá, la de arriba, vale 150 newtons. Ya, eso es lo que pasa en ese tipo de problemas. Mira cómo se distribuye la fuerza, ¿sí? ¿Ok, chicos? Ya, y eso es lo que sucede, ¿ya? Miren, el número 12 ya está resuelto. Ahí está el número 12. ¿Ya? El número 13 es parecido, chicos. Pasamos al problema número 14 y va a ser el último problema. ¿Ya? Número 14. Se tiene una esfera de masa de 1 kilogramo y se encuentra en equilibrio. Determina el módulo de la fuerza de tensión. ¿Qué hacemos acá, mi querido alumno? Hacemos un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas actúan en la esferita? Ojo que me pide la fuerza de tensión, ¿ah? Entonces, con mucho cuidado hacemos nuestros dibujitos. Primero dibujamos el peso, mira, acá el centro de la esferita, más o menos por ahí, y dibujo el peso. Ahí está el peso, chicos. Ahí está el peso. Dice que la esfera es de 1 kilogramo, entonces el peso, creo que entenderás, es de, ¿cuánto, chicos? 10 newtons, ¿no? 10 newtons, es masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza más está actuando? Está actuando la fuerza normal. Mira, acá está el contacto con la superficie y la fuerza normal, tú ya sabes cómo se dibuja. Así se dibuja la fuerza normal. Miren, chicos, ahí está la fuerza normal. Fuerza normal. Y acá 90 grados, no me olvido de eso. Y la otra fuerza es la tensión. ¿Cómo se dibuja? Mira, así se dibuja la tensión. Corte a la mitad de la cuerda y el vector. Ahí está, mira. Ahí está la fuerza tensión. Miren, las tres fuerzas que están actuando, chicos, en el sistema. Son tres fuerzas. ¿Qué hacemos en este tipo de problemas, mis queridos alumnos? Lo que vamos a hacer es, acá en este tipo de problemas, seguimos aplicando la primera condición de equilibrio. Suma de fuerzas es igual a cero. Ya, genial. Pero acá lamentablemente ya no puedo aplicar esto. Profesor, suma de fuerzas que van para arriba es igual a la suma de fuerzas que van para abajo. Lamentablemente ya no se puede aplicar eso. O el otro, pues, ¿no? Suma de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Así como hemos hecho antes. Lamentablemente ya no se puede hacer eso, chicos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una fuerza oblicua. Entonces, cuando tú tienes este tipo de problemas, lo recomendable, mi querido alumno, es dibujar un triángulo con estas tres fuerzas o un polígono cerrado, ¿ya? Como hemos explicado en las diapositivas. Primero voy a dibujar el peso, mira, 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 pues date cuenta, acá voy a dibujar el peso, ¿ya? Dibujamos al peso, chicos. A ver, espérate, ya, ahí está el peso.
¿Cuánto vale el peso? Pues el peso, el problema, hemos deducido que vale 10 newtons. Genial. Después vamos a dibujar a la fuerza normal. Acuérdate lo que te dije, ¿eh? Que las fuerzas tienen que ser dibujadas una a continuación de otra. No puede ser de otra forma, ¿sí? Entonces dibujo la fuerza normal. Ahí está, así, ahí está la fuerza normal. Y respeta su dirección y sentido, ¿eh? Y ahí está la fuerza normal. Y la última fuerza, mi querido alumno, es la tensión. Mira cómo está, oblicua. Y así también tienes que dibujarla, oblicua. Entonces, ahí está, mi querido alumno, lo que es la fuerza de tensión. Ahí está la fuerza de tensión. Tres fuerzas, mira. Peso, fuerza normal y tensión. Y el ángulo de 90 grados está entre la normal y el peso. Mira, si tú prolongas geométricamente, acá es 90 grados, ¿no? Porque el peso es vertical hacia abajo. Y ahí está la fuerza normal. O sea, acá, mi querido alumno, va a 90 grados. Este ángulo que tú ves acá, este ángulo es muy importante porque tú tienes que hacer que interaccionen con los vectores. En estos momentos solo interacciona con la tensión, pero no está interaccionando con los otros dos vectores. Pero es fácil hacer eso, ¿sabes por qué? Si te das cuenta, el peso es vertical. Y si te das cuenta, la pared también es vertical. Entonces, si yo pongo acá el peso, por ejemplo, trasladando esta fuerza, ahí está el peso, los 10 newtons, me doy cuenta que el ángulo de 45 grados está entre la línea de la tensión y el peso. Y eso que hemos hablado lo ubicas en tu triángulo. El ángulo de 45 grados está entre la línea de la tensión y el peso. O sea, acá mi querido alumno es 45 grados. ¿Y de qué me sirve eso? Se ha formado un triángulo notable. Acá es 45, 90, obvio que acá también va a ser 45 grados. Y acuérdate, mi querido alumno, ¿qué sucedía? En el triángulo de 45, 45, los catetos, ¿cómo son? Iguales, estos son los catetos. Entonces se entiende que la fuerza normal también vale 10 newtons. Y la hipotenusa, ¿qué es igual? A ese cateto, que es 10 multiplicado por raíz de 2. Y esta sería la respuesta. La tensión es 10 raíz de 2 newtons. Así se resuelve ese tipo de problemas, mis queridos alumnos. Y lo mismo se hace en el número 15. Lo mismo. ¿Ya? Dibujas tu triangulito vectorial y todo eso. Bueno, chicos, acá concluimos el tema de estática 1. ¿Ya? Pero les tengo que dejar su tarea. Lo que más les gusta. Ya, miren, van a resolver, chicos, ya, van a resolver, uy, son hartos problemas, ¿no? Desde el problema 16 hasta el problema 30, ya. Del 16 hasta el 30 van a resolver los impares,